Mi tía con derecho intentó que yo firmara con 9 años un documento para darle mi herencia y luego exigió vivir en mi casa, pero le di una lección y su propio derecho hizo el resto. El inglés es mi primer idioma, mis habilidades con la gramática no son buenas, así que esperen errores de puntuación y gramática. Estoy en el móvil y no confío en el autocorrector. Si quieren burlarse de mí, hásenme con albahaca y tomillo si hace falta. Todo esto pasó hace 5 años, así que algunas partes quizá no sean palabra por palabra, pero haré mi mejor esfuerzo por contar esta historia que creo que les va a gustar. En ese momento acababa de comprar mi primera casa, pero no se lo dije a nadie, ni siquiera estaba saliendo con alguien en ese entonces. Era una casa adosada enorme de 3 habitaciones, bastante lejos de la ciudad más cercana, y venía con 4 hectáreas de terreno. De alguna manera corrió el rumor de que yo acababa de comprar una casa. Ni siquiera me había mudado todavía. No pasó mucho tiempo antes de que mi tía con derecho se enterara, y al parecer, hiciera planes para mudarse y vivir ahí, a pesar de que yo ni siquiera me había mudado aún. No tardó en llamarme, ni un hola primero, lo primero que salió de su boca en esa llamada fue, asegúrate de tener una llave para mí cuando llegue y me mude. Yo como, perdón, ¿mudarte? ¿Estamos locos? Sí, voy a vivir ahí y te dejaré vivir ahí también, siempre y cuando no causes problemas ni hagas un escándalo. Le dije que no se iba a mudar a mi casa y que la sacaría si lo intentaba. Estoy empacando mis cosas ahora, dijo como si mi palabra no valiera nada, y estaré ahí mañana a primera hora y más te vale que tengas mi llave en la mano. Luego colgó. Como resultado, llamé a la policía, que me puso en contacto con la oficina del sheriff local. Expliqué lo que pasaba, y me dijeron que pondrían una patrulla a revisar la propiedad de vez en cuando y que sacarían a cualquiera que no debiera estar ahí, y que arrestarían a quienes se negaran a irse. Resultó que mi tía con derecho intentó ir a la propiedad esa misma noche a dejar algunas de sus cosas, pero la patrulla la atrapó y le dijo que se fuera. Cuando ella dijo que era su casa, le dijeron que no lo era, y que el dueño no quería a nadie en su propiedad. Tuvieron que amenazarla con arrestarla si se negaba a irse. Me llamó como 1 hora después, cerca de las 11 de la noche, y empezó a gritar por lo del sheriff echándola. Yo simplemente le colgué y desconecté el teléfono por la noche. Me levanté como a las 4 de la madrugada, conecté el teléfono y encontré mi buzón de voz lleno de mensajes repetidos de ella, sobre cómo me atrevía a no contestarle y a dejar que la echaran de su casa. Sí, realmente dijo su casa. Más tarde esa mañana volví a llamar al sheriff y pedí que hubiera un oficial en la casa por si ella regresaba, y coordiné una hora para mi llegada. Cuando llegué, un sheriff me esperaba en la casa. No pasaron ni 30 minutos hasta que llegó mi tía con derecho con el coche lleno de sus cosas y caminó directo hacia mí exigiendo su llave. Le respondí, no vas a tener ninguna llave y no vas a vivir aquí, sin importar lo que creas. Ahí explotó y empezó a gritar que era su casa y que iba a vivir ahí, quisiera yo o no. Yo solo sonreí, le cerré la puerta en la cara y la cerré con llave delante de ella. Por supuesto, intentó arrebatarme las llaves, pero yo simplemente me las guardé en el bolsillo y le dije, díselo al sheriff que tienes detrás. Ella gritó, mentira, no me vas a dejar fuera de mi casa. Miré por encima al sheriff y dije, ¿ves? ¿Qué te dije? Entonces se oyó una fuerte aclaración de garganta detrás de ella, más una pequeña aclaración, señora, tiene que abandonar la propiedad o será arrestada por allanamiento. Ella se dio vuelta con una cara de amargura, lista para soltar otro berrinche contra quien estuviera detrás, y en lugar de eso soltó un sonido ahogado y se le puso la cara blanca como una sábana. Señora, este hombre no la quiere en su propiedad. A partir de este momento, usted está considerada como invasora, será arrestada si se niega a irse y no deja de acosar a este caballero. Antes de que te vayas, tía, odia cuando le digo así, que tú quieras algo no significa que lo vas a conseguir, como mi casa nueva. Si vuelvo a verte en mi propiedad sin mi permiso, haré que te arresten y que remolquen tu coche a tu costo. Si las miradas mataran, yo ya estaría muerto varias veces por las fulminadas que me estaba lanzando. Mejor aún, no vas a poder venir aquí otra vez, y no me importa si te quedas sin hogar o que tan desesperada estés por un lugar donde vivir. Ahora vete antes de que te arresten y tengas que pagar para recuperar tu coche después de que lo remolquen. Se fue, luego de usar su dedo del medio de camino al coche, lo que provocó una reprimenda seca por parte del sheriff. Hasta el día de hoy, ella va por ahí contándole a cualquiera que quiera escucharla que yo le robé, entre comillas, su nueva casa y que algún día va a recuperar su casa. Eso va a ser un problema para ella. Desde entonces, mejoré la propiedad y la vendí con una buena ganancia a una pareja muy agradable, pero que no se deja pisotear por nadie, y compré otra propiedad con más terreno, como 10 hectáreas más. Nadie le va a decir que me mudé. Si intentó colarse de nuevo en la propiedad como 3 meses después de que la vendí, y los nuevos dueños casi le disparan porque llegó como a medianoche, creo, con la intención de meterse por una ventana abierta o algo así. Esta vez sí pasó como 30 días en la cárcel, 100 horas de servicio comunitario y 3 años de libertad condicional, además de multas y costos de corte por invadir propiedad privada e intentar entrar a una residencia privada sin permiso. No recuerdo cuál era exactamente el cargo.
Su nivel de derecho no tenía límites y tener un arma apuntándole fue una lección dura, pero al final necesaria, después de que intenté hacerle entender que conmigo no iba a salirse con la suya. Por lo que me han contado, se ha calmado un poco, pero sigue actuando con derecho y está intentando activamente averiguar dónde vivo. Actualizaré si pasa algo más con ella. Edición: esto puede usarse en un vídeo si se considera entretenido, siempre que se mantenga la vaguedad deliberada. Actualización 1. Como se ha preguntado, publico una actualización de mi historia para dar un poco de contexto de por qué mi tía es tan con derecho. Por lo que recuerdo, ha tenido una actitud de me lo merezco desde que yo era un niño, siempre exigiendo y negándose a aceptar un no como respuesta. Su esposo la dejó y se divorció de ella 3 años después de casarse por su actitud, y ella se negó a aceptar que la casa donde vivían no era propiedad conyugal, él era dueño de la casa desde antes del matrimonio, y tuvieron que sacarla físicamente de la casa con la policía por su actitud. Cuando mi padre murió y me dejó una herencia considerable, yo era hijo único, ella intentó meter sus manos codiciosas diciendo que era suya por derecho, e incluso intentó demandarme a mí, un niño de 9 años, para quedarse con ella. Se puso absolutamente loca cuando eso falló y terminó cumpliendo 2 semanas en la cárcel por desacato al tribunal. Después intentó falsificar mi firma en varios documentos para conseguir mi herencia, falló porque estaba en fideicomiso con un abogado en ese momento, y debido al intento, perdió cualquier reclamo y la eliminaron de recibir herencia por los términos del testamento. Todavía no entiendo cómo se las arregló para intentar eso sin enfrentar cargos por intento de fraude. A partir de ahí solo empeoró. Cuando cumplí 18, se me apareció con papeles y exigió que los firmara. Traía con ella a un abogado rastrero, que intentó decirme que me demandarían y amarrarían la herencia durante años, hasta que yo firmara y les cediera el dinero. No contaban con que yo llevaba años tratando con el abogado del fideicomiso, que me veía como si fuera su propio hijo, y que me dijo que no firmara nada si alguien intentaba algo con mi herencia. Ella terminó teniendo que pagar a su abogado de su bolsillo y quedó endeudada. Desde entonces ha estado intentando intimidar a la familia para conseguir lo que quiere, y amenaza con demandar cada vez que le dicen que no, incluso cuando no tiene base para hacerlo. Así es como consiguió la casa en la que vive ahora, amenazando a un familiar con una demanda si no le daban el dinero que quería. Un familiar con el que compartí mi herencia le compró a mi tía con derecho una casita solo para callarla, luego la bloqueó de todo y cortó contacto. También conseguí una orden de restricción por estar siendo acosado y amenazado constantemente por mi tía. Al parecer ella pensó que podía quitarme mi casa y que nadie la detendría. Pues no. Durante todo esto la banearon de forma permanente de varias tiendas locales, incluyendo el Walmart del pueblo y otros más, y también de varios restaurantes. Se niega rotundamente a disculparse cuando se equivoca, y jamás de los jamases admite que estuvo mal. No quería olvidarme, pero es una chismosa profesional. Pero no como la gente de aquí, sino de las chismosas malas. Incluso después de que vendí la casa que intentó tomar por la fuerza, ella siguió intentando conseguirla, casi logra que le dispararan en el proceso y ahora tiene antecedentes penales por eso. Hasta el día de hoy anda diciendo que yo soy horrible por robarle su casa, y se niega a admitir que esa casa no era y no es suya. Siempre ha tenido la actitud de que el mundo gira alrededor de ella y que todos deben someterse a sus deseos. Es una especie de Scrooge, pero todavía más fría y avara. Su madre era igual de mala, así que entiendo por qué desarrolló una visión de la vida tan podrida. No tiene absolutamente ninguna compasión con los menos afortunados y hasta dice que deberían morirse rápido, que así se reduciría el exceso de población de gente inútil. Por desgracia, no se da cuenta de lo irónico que suena eso. Y me atrevo a decir, idolatra figuras como Scrooge, de un cuento de Navidad, y se le ha escuchado decir cosas como qué lástima que Hitler perdió la guerra. En general, es una mujer muy malvada y con derecho, que odia a cualquiera que no comparta su punto de vista y que no se doblegue a sus caprichos. Espero que eso aclare el tipo de derecho con el que estoy lidiando. Edición 1. Respecto a su aparente obsesión conmigo, creo que viene de mi error de haberle permitido pedirme prestado dinero, después de los 17. Nunca me devolvió ni un centavo y hasta el día de hoy dice que yo le debo dinero. También quiero agradecer a todos los que me dieron premios y dieron like a estas historias, esto fue leído más de lo que esperaba, y agradezco sus comentarios también, me gusten o no, tanto sobre la historia como sobre la actualización. Edición 2. He intentado varias veces que la declaren incompetente, y un peligro claro para ella misma y para los demás a su alrededor, pero de alguna manera parece que siempre se las arregla para escabullirse y salirse con la suya. Personalmente, creo que está enfocada en conseguir el dinero que ella cree que yo todavía tengo. Muy pocas cosas le importan más allá de su inflado y falso sentido de poder. Tarde o temprano encontrará mi nueva dirección, eso es un hecho, y ahí volverán a empezar las exigencias. Pero esta vez estaré preparado y tendré lista una trampa legal para que caiga en ella, una de la que no va a poder salir hablando ni manipulando a nadie. Actualización 2. Me han pedido que publique historias sobre mi tía con derecho, así que aquí va una de sus primeras locuras con el encargado de una piscina pública.
No me meteré en política ni hablaré de asuntos políticos en mis publicaciones y respuestas más de lo absolutamente necesario. En otras palabras, por favor mantengan la política fuera de esto. Si van a burlarse de mí, usen especias apropiadas como tomillo y ajo. Esto pasó cuando estaba por cumplir 17, unos días antes de mi cumpleaños. Fui a una piscina pública local a pasar el rato con mis amigos, y obviamente, seguir con mi intento de conquistar a una chica de mi edad que me interesaba. Lamentablemente, caí de cara en el fracaso. Sigue siendo buena amiga, yo nunca fui superficial ni un jugador como muchos adolescentes de mi edad persiguiendo al sexo opuesto. En realidad, yo era medio nerd, pero no de los que se dejan molestar, y más que capaz de defenderme, para disgusto y sorpresa de algunos bullies que lo aprendieron por las malas. Pero me desvío. Yo llevaba ahí, creo que, si mi memoria no falla, unas 3 o 4 horas cuando hubo un alboroto en la piscina. Entonces alguien empezó a gritar, quítense de mi camino, dejen de nadar en mi camino. Miré y gemí, era mi tía con derecho gritándole a unos niños por estar divirtiéndose en la piscina, mientras ella se enfurecía cada vez más porque no podía tener un área solo para ella. Lo que la estaba enfureciendo es que los niños y adolescentes allí la estaban ignorando por completo, y accidentalmente, entre comillas, la estaban salpicando con agua, lo cual solo la enojaba más, para diversión de los jóvenes. Su enojo llegó al punto máximo y empezó a gritar y a decir groserías, exigiendo que todos salieran de su piscina para que ella pudiera nadar en paz. Como dije en publicaciones anteriores, su derecho no tiene límites. Sus gritos llamaron rápidamente la atención de un salvavidas. Y créanme, no era un salvavidas cualquiera, 130 kilos de músculo sólido, apretado, que tenía a la mayoría de los adolescentes y chicas jóvenes suspirando por él. Era un hombre tan amable como se puedan imaginar, pero también con una actitud de no me vengas con tonterías si lo haces enojar. Se acercó y le dijo con firmeza que saliera de la piscina, que se calmara un rato antes de intentar nadar de nuevo, y le recordó, con tono de no estás discutiendo conmigo, que esta era una piscina pública y que no se permitían groserías alrededor de niños. Mi tía gritó, vete a la mierda, yo digo lo que quiera y que se vaya a la mierda el que no le guste. Entonces él se agachó donde ella estaba en el borde y simplemente la levantó fuera del agua y la dejó de pie, poniéndose entre ella y la piscina. Le dijo que su tiempo de natación se había terminado y que por favor saliera del área de la piscina y se fuera. Su respuesta fue darle una bofetada con todas las ganas en la cara, empezando a gritar sobre agresión, que iba a mandarlo a arrestar y más tonterías. Ahí apareció un señor mayor y le dijo que agarrara sus cosas y se largara, que no volviera, estaba expulsada permanentemente de esa instalación. Ella se quedó ahí gritando más cosas sin importancia, pero cuando le dijeron que la policía venía en camino si no se iba inmediatamente, y que la sacarían a la fuerza de la propiedad, se fue, a regañadientes, claro, gritando sobre sexismo, demandas y que iba a cerrar la piscina, etc. Mientras tanto, yo estaba agachado y escondido detrás de unas sillas y mesas que la piscina sacaba cada temporada. Eran para que la gente se recostara y descansara mientras los niños nadaban, o para sentarse después de salir del agua. No quería que me asociaran con ella, ya le tenía un odio desarrollado desde hace tiempo a esa mujer después de una confrontación anterior que terminó con ella con la nariz sangrando. Yo fui el responsable de esa nariz sangrando, y sigo estando orgulloso. Más tarde, cuando llegué a casa, mi tía con derecho ya estaba ocupada contando su versión y difundiendo mentiras obvias. Nadie le creyó, excepto su madre, que seguía viva. Yo, por mi parte, le conté a todos lo que realmente pasó, confirmando para los demás que lo que ella decía eran mentiras, y eso resultó en que la echaran de varias funciones familiares en el futuro cercano, y prácticamente quedara vetada de la mayoría. Manténganse atentos para más historias de mi tía Scrooge con derecho. Edición, así es la naturaleza de los con derecho, llega a un punto en el que nunca pueden admitir sus errores, sin importar cuáles sean los hechos. También debo mencionar que ella cree en la tierra plana, y es incapaz de permitir que la convenzan de lo contrario, incluso frente a hechos totalmente reales. Actualización 3. Antes de empezar, quiero agradecer a mis seguidores por todas las palabras amables, el apoyo y los regalos que me han dado. De verdad me devuelve la esperanza en la humanidad y muestra que hay gente genuinamente buena en el mundo. Muchas gracias. Y todavía tengo algunas historias más de mi tía con derecho por venir. Espero y ruego que nunca tengan que lidiar con un nivel de derecho y obsesión así de grave. Abróchense el cinturón, preparen palomitas, pónganse cómodos, esta va a ser larga. Todo empezó literalmente el día de mi cumpleaños y siguió como 2 meses después. En ese momento, la orden de protección ya había expirado y no se había renovado, porque habíamos cortado todo contacto con mi tía con derecho, y lo habíamos mantenido así desde que intentó presentar documentos falsificados en la corte para conseguir mi herencia. Todavía me sorprende cómo no terminó en prisión por eso. Pero bueno, era mi cumpleaños número 18 y la fiesta estaba en su mejor momento. Todos pasándola bien, adolescentes divirtiéndose en el patio, adultos relajados con sus bebidas favoritas, todos disfrutando.
Yo acababa de salir al patio trasero a ver cómo iban las cosas, y me estaba divirtiendo jugando a las traes y no me alcanzas, con ellos, cuando de pronto hubo una conmoción fuerte dentro de la casa. Corrí hacia adentro a ver qué pasaba, y ahí estaba mi tía con un tipo, abogado rastrero, en un traje barato, exigiendo verme y gritando que yo iba a firmar sus papeles y que nadie la detendría esta vez. Mi madre, ya con la salud en declive, estaba en la cara de mi tía gritándole que se largara y no volviera, y que no era ni sería bienvenida ahí. Mi tía solo se quedó ahí con cara de suficiencia, mostrando su derecho ante todos. Le gritó a mi mamá que se callara y se apartara. Cuando mi mamá no lo hizo, tuvo el descaro de levantar la mano y abofetearla tan fuerte que la tiró al suelo. Yo perdí el control, entré en modo ataque y le metí un puñetazo en la cara con todas mis fuerzas, rompiéndole la nariz por segunda vez en su vida, y grité: «Lárgate antes de que lleguen los policías». Mi tía se levantó del suelo, y al ver la mirada asesina que yo tenía, decidió irse. Salió corriendo tan rápido con el abogado rastrero detrás, que juro que dejó un vacío en el aire. Pero yo no había terminado. Los seguía fuera y grité que si alguna vez tenía las agallas de volver, la mataría y enterraría su cuerpo en el jardín del patio. Encima tuvo el descaro de llamar a la policía e intentar que me arrestaran por defender a mi madre. Así que, una vez más, tuvimos que ir al juzgado y solicitar una nueva orden de restricción. El juez vio el formulario una vez y lo firmó sin preguntar, después de haber tenido que lidiar con ella varias veces a lo largo de los años por otras demandas frívolas. Spoiler, perdió todas. Luego nos dijeron que, cuando mi tía recibió la orden, se puso como loca e hizo varias amenazas, lo que provocó otra visita de la policía a su casa. Unos días después recibimos un aviso de que estaba presentando una demanda por agresión, robo de dinero, engaño y un montón de otros delitos inventados, y exigía la herencia completa como compensación por su dolor y sufrimiento. El caso llegó a la corte 2 meses después. Durante el proceso, ella contó historias totalmente exageradas sobre cómo la estábamos acosando, amenazando su vida, y en general, arruinándole la existencia. Durante el proceso, el juez le preguntó si tenía pruebas del supuesto acoso. No tenía. El juez también nos preguntó si podíamos probar que ella había ido a la casa y atacado a mi madre. Si podíamos, teníamos varios testigos, incluyendo un oficial retirado que era amigo de la familia desde hacía años, y mostramos vídeo de ella entrando al camino, bajándose del coche y literalmente avanzando furiosa hacia la puerta principal. Mi madre había instalado cámaras de seguridad hacía tiempo por cosas que desaparecían misteriosamente, si se dejaban afuera. No eran baratas en ese tiempo y se consideraban un lujo. Eran cámaras grandes y llamativas, era imposible no verlas si mirabas. Ella también sacó la carta de él, me amenazó de muerte, señalándome e intentando hacerse la víctima, pero fracasó miserablemente. El juez me preguntó si eso era cierto. Le dije que sí, pero que lo dije en un arrebato de ira porque ella había lastimado a mi madre y yo estaba cegado por la rabia. Me pusieron una multa de $10 y 5 horas de servicio comunitario, nada del otro mundo. Lo terminé en una tarde y hasta hice algunos amigos. El juez desestimó su caso y le dijo que si volvía a verla en su sala con algo tan frívolo, se aseguraría de que la siguiente multada fuera ella, con no menos de 100 horas de servicio comunitario para enseñarle un poco de humildad. También dictaminó que, por más que ella creyera, los términos de la herencia estaban claramente escritos, que ella había perdido cualquier reclamo desde la primera vez que intentó demandar a un niño de 9 años por ello, y que la corte no le mostraría ninguna misericordia la próxima vez. Unos minutos después de que levantaron la sesión, estábamos en el vestíbulo listos para irnos, cuando ella y el abogado rastrero se acercaron y dijeron que esto estaba lejos de terminar, que si no podían conseguir la herencia que le correspondía a mi tía, él mantendría la herencia atada en procedimientos y asuntos legales. Hasta que no quedara nada por heredar. Le recordaron la nueva orden de restricción y mi madre llamó a uno de los policías que estaba allí por otro asunto. Mi tía y su abogado rastrero se fueron a toda prisa. Fiel a su palabra, unos días después recibimos aviso de una nueva demanda y que habían solicitado un cambio de jurisdicción, alegando que temían no recibir una audiencia justa localmente por la mentalidad de pueblo chico que, según ellos, dominaba la zona. La solicitud de cambio de jurisdicción fue negada por falta de pruebas suficientes. Entonces empezaron con tácticas de retraso, diciendo que aún estaban investigando ciertas cosas, que todavía no estaban completamente preparados, etc. Pensaban que eso nos costaría dinero y nos obligaría a cederles la herencia para acabar con los problemas. No funcionó, porque yo todavía no había recibido la herencia. Nuestro abogado esperó a que todo estuviera resuelto antes de entregármela. Una jugada brillante de su parte. Mi madre, tristemente, falleció durante ese tiempo mientras dormía. Intentaron una vez más hacer que firmara a los pocos días del velorio y funeral de mi madre. Lo único que hice fue caminar al teléfono, ahora era mío, empezar a marcar y decir: «Hola, policía, tengo 2 intrusos en mi propiedad que tienen una orden de restricción y se niegan a irse». Desaparecieron más rápido de lo que creí posible. Al final se vieron obligados a retirar la demanda, porque era obvio que no iban a ganar.
Y sí, yo fui lo suficientemente terco como para dejarlo así el tiempo que hiciera falta hasta que se detuvieran. Desde entonces, mi tía ha estado obsesionada con meter las manos en la herencia, incluso llegando a decir que yo era un pedófilo, intentando que el pueblo me echara de mi propia casa con esa mentira. Nadie le creyó. La última vez la obligaron a comparecer y la amenazaron con consecuencias serias si no paraba con el acoso y las amenazas. Desde entonces, el resto de la familia prácticamente la expulsó y la dejó de lado, incluso los considerados con derecho ya no quieren tener nada que ver con ella. Son de tu misma clase y no te quieren, eso tiene que decirte algo. Aún así, insiste en chismear y difundir rumores sobre mí y decir que yo robé su herencia a cualquiera que la escuche. Nadie le cree, y aún así lo sigue intentando. Su derecho y su obsesión crecieron tanto, que todavía cree que va a conseguir su dinero algún día y que yo voy a pagar por hacerla sufrir tanto. Puede intentarlo lo que quiera, pero nunca va a tener éxito. Al final, morirá amargada y sola y terminará enterrada en una fosa común, recordada solo por su derecho y obsesión sin límites. Edición, ella es la hermana de mi papá. Por eso ella veía la herencia como su dinero y estaba convencida de que la iba a conseguir, hasta que se leyó el testamento. Deberían haber sido una mosca en la pared ese día, no tuvo desperdicio. Se volvió absolutamente loca con el testamento, gritaba que era falso e intentaba con todas sus fuerzas ponerle las manos encima, mientras no paraba de vociferar que era una falsificación y que ese dinero era suyo. Tuvieron que arrastrarla literalmente fuera de la lectura del testamento porque no dejaba de gritar y armar escándalo. Creo que fue ese día cuando nació su obsesión por conseguir el testamento. Ya tenía mucho derecho y era incapaz de admitir que estaba equivocada, pero a partir de ahí básicamente se volvió rencorosa y vengativa, con cualquiera que ella siquiera pensara que era una amenaza o que se interponía entre ella y su dinero. Esa es la naturaleza de su derecho, en su mente ella nunca puede estar equivocada, y de verdad cree que ya es dueña de todo lo que desea. En mi caso, como el dinero era de su hermano, entonces para ella era suyo. No puede permitir que yo tenga lo que ella cree que le pertenece, de ahí su obsesión por ponerle las manos encima. A eso súmale la codicia. Puedo garantizar que el karma le va a saltar encima y le va a arrancar un buen pedazo del trasero la próxima vez que intente algo. Le dejé preparadas varias trampas legales para que caiga solita, incluyendo contraseñas secretas en mis cuentas que solo puede obtener de mí, y mis administradores de cuenta están perfectamente enterados de ellas. Sin contraseñas, se llama a la policía, punto. Actualización 4. Recientemente me enteré de que ya no tengo que preocuparme por mi tía con derecho. Como jamás admitiría que estaba equivocada, y además resultó ser una antimascarillas empedernida, terminó contagiándose y falleció por complicaciones de la pandemia. El karma la alcanzó y le dio una patada dura en el trasero. Nadie asistió a su funeral, ni una sola persona de la familia. Ni siquiera sus propios hijos. Yo le había dicho a mi tía que moriría amarga y sola si seguía con esa actitud con la gente, resulta que lo que le dije fue profético, por decirlo de alguna manera. Como le dije, efectivamente murió amargada y sola. Aún con todo lo que hizo, yo nunca le deseé enfermedad ni daño. Simplemente, jamás pude confiar en ella ni por un segundo. Un ejemplo de lo mala y amarga que era con los demás. Cuando yo tenía 12, logró convencer a mi madre de que la dejara cuidarme. Antes de eso, mi madre me dijo que nunca firmara ningún papel que mi tía intentara hacerme firmar sin que ella estuviera presente para leerlo primero. Intentó hacerme firmar unos papeles. Me negué por lo que mi madre me dijo. Ella se enojó, se puso modo Karen conmigo, me aterrorizó y me encerró en su armario de escobas, amenazando con dejarme ahí hasta que firmara esos papeles. Yo seguí negándome. Me dejó ahí hasta que mi madre llegó a recogerme. Unos días después de ese incidente y de la regañada que mi madre le metió, intentó presentar papeles al banco que tenía el dinero de mi padre, y afirmó que yo los había firmado. Los papeles fueron rechazados por ser una firma obviamente falsificada. Hasta hoy sigo sin entender cómo logró zafarse de esa, pero de alguna manera lo hizo. Y esa es solo una de las muchas cosas que intentó en su vida. Otra que hizo fue intentar reclamar mis regalos de cumpleaños para poder devolverlos y quedarse con el dinero. En ese momento mi padre estaba vivo y la interceptó cuando intentaba sacar mis regalos. La echó a la fuerza de la casa, y ella tuvo el descaro de llamar a la policía diciendo que mi padre le había robado sus regalos. Al final le pusieron una multa fuerte por malgastar recursos policiales y una orden de cese y desista. Ni siquiera eso detuvo sus locuras. Publicaré más historias de sus locuras en el futuro, pero esta será la última actualización sobre mi tía con derecho, ya que ya no está. Edición. Ella llevaba un tiempo con la salud en declive, pero siempre ha sido demasiado terca para admitirlo o manejarlo como se debe. En la práctica, se cavó su propia tumba por culpa de su actitud con derecho. Su madre era tan con derecho como cualquiera que hayas leído, y tenía una visión de la vida casi idéntica. Tanto así que empujó a su esposo al divorcio y jamás dejó de acosarlo por dinero y de exigirle cosas. Supongo que el derecho cría derecho. La madre de mi tía intentó repetidamente que echaran a su ex de su propia casa,
para poder reclamarla como suya. Nunca quiso aceptar que, como él era dueño de la casa y la propiedad desde antes de casarse, eso no entraba en ninguna ley de bienes gananciales y estaba, de hecho, protegido contra ese tipo de reclamos que ella una y otra vez intentó imponer. Cada fracaso parecía solo empeorarla y volverla más con derecho. Ella, al igual que su hija, murió sola y amargada, y era universalmente odiada por prácticamente toda la comunidad. Antes de que lo pregunten en los comentarios de YouTube, no hubo más publicaciones sobre la tía.